Shalom, amados hermanos, Laila Tov, buenas noches, bienvenidos a una reunión más de Casa de Oración Encuentro con Yeshua. Somos Isabel y Ramiro Peña, siervos de Yahweh en esta subcasa de oración. Amados hermanos, el día de hoy continuamos con la lectura de las porciones semanales de la Torá y hoy nos toca la porción número 18 que lleva por título Mishpatim, y Mishpatim significa sentencias, pero puede también significar ordenanzas, preceptos y regulaciones. Amén. Amén. Bien, la porción de las escrituras de la semana pasada, recuerdan ustedes que Israel recibió las 10 palabras, ¿verdad? Los que conocemos como los 10 mandamientos. ¿Dónde fue esto? En el monte Sinaí. Esta semana, Elohim da una legislación, por decir algo específica, leyes llamadas Mishpatim, que pueden ser también como tenemos un significado de juicios, ¿no? Sentencias. Estos están destinados a guiar la vida diaria de su santa nación en justicia y en rectitud. Dado que los israelitas acababan de ser liberados de la esclavitud, el primero de los Mishpatim de Elohim trata con los sirvientes y esclavos. Según los rabinos, los 6 años que un esclavo está obligado a trabajar representan los 6,000 años que trabajaremos para servir a Adonai. El 7º año de libertad representa el reino mesiánico, los 1000 años cuando gobernaremos y reinaremos desde Jerusalén con el Mashiach, quien se sentará en el trono terrenal. Amén. Vamos a ver que varios versos más adelante en esta porción, las experiencias dolorosas de los israelitas en Egipto se destacan nuevamente, esta vez para provocar empatía por el extranjero. Elohim ordena a los israelitas que los extranjeros sean tratados con amabilidad y con respeto. Amén. Amén. Tenemos a Israel en el monte Sinaí, imagínense ustedes, aceptando como pueblo la responsabilidad de ser el pueblo escogido de Yahweh, un pueblo de sacerdotes y una nación santa, es decir, una nación Kadosh, apartada, ¿verdad? ¿Para qué? Para hacer luz al mundo y llevar la bendición de nuestro padre Abraham Avinu al resto de las naciones de la tierra, ¿verdad? El Todopoderoso revela a su pueblo su voluntad, las instrucciones que debemos seguir para vivir en paz y libres. El nombre de la porción Mishpatim, traducido como juicios, Mishpat, significa sentencia, decisión. Amén. Y como también hemos dicho, juicios, ordenanzas, preceptos, ¿verdad? Ahora, 5 palabras, hermanos, definen los mandamientos de nuestro Todopoderoso. La Torá, ¿verdad? Torá, instrucción, es una norma, es una instrucción general dada por el Eterno a Moshe Avinu también, ¿verdad? Mitzvah, en plural, significa mandamiento. Y en la Torá existen 613 mandamientos. Amén. Continuamos entonces con el estudio de las instrucciones del Todopoderoso, después de dar a su pueblo las 10 palabras, Amén. Los 10 mandamientos. El Eterno ordena lo relacionado con su altar y ahora nos dará principios sociales, siendo su primera preocupación los más débiles y vulnerables, como veremos en esta parashá. Amén. Entonces, amados hermanos, estamos listos para estudiar cada mandamiento. Amén. Amén. Así es. Todopoderoso, nuestro Abacadosh, Elohim Sebaot, nos ayude a comprender algunos mandamientos que en nuestra época y con nuestra formación se convierten en hukim, es decir, mandamientos difíciles de comprender. En total, Parashá Mishpatim tiene 53 mandatos o misbot, 23 de ellos son imperativos y 30 son prohibiciones. Esta serie de leyes, también llamada el Código del Pacto por algunos eruditos, especifica las penas para varios delitos violentos como asesinato, secuestro y asalto. El asesinato premeditado, el secuestro y golpear o incluso maldecir a un padre conllevan la pena de muerte. También, hermanos, en esta porción se dictaron leyes
sobre cómo reparar las agresiones y lesiones causadas por animales, así como los daños a cultivos o ganado. Prohíben la seducción de vírgenes y la práctica de la hechicería, la bestialidad, la idolatría y el maltrato a los desfavorecidos de la sociedad. Las infracciones de estas leyes a menudo conllevan las penas más severas, muerte por lapidación, ya que Elohim quería mantener la paz y el orden dentro del campamento. Hermanos, por eso, digamos que es más que eso, ¿verdad? Elohim tiene una preocupación genuina por la justicia y el bienestar de cada uno de nosotros, ¿no? De cada individuo. La parashá de esta semana también revela la ley del Shabbat, que es más que un descanso de cada séptimo día, ¿verdad? Amén. Cada 7 años la tierra debe disfrutar de un descanso sabático llamado Shemitah. Amén. Israel terminó su último 7º año de dejar la tierra en barbecho en septiembre de 2015. Amén. En esta porción, Moshe lee ante todo el pueblo el libro del pacto que Elohim le ha dado a Israel. Después de que el pueblo se compromete a guardar esa Torah de Elohim, Moshe rocía sobre el altar y también sobre el pueblo. Rocía sangre, ¿no? Sí, ya que todos los convenios se ratifican formalmente y generalmente, evidentemente, se sellan con sangre, ¿verdad? Amén. Amén. El final de esta parashá entonces contiene la famosa declaración de lealtad a la Torá del pueblo judío. Todo lo que Hashem ha dicho, Naaseh benishma, haremos y escucharemos. Amén. Eso está en Éxodo 24:7. Amén. Entonces, en respuesta a esta declaración, Elohim comparó al pueblo judío con los ángeles. Qué hermoso, ¿verdad? Se dice en el Talmud que Elohim preguntó: ¿quién le reveló a mis hijos esta expresión secreta, usada solo por los ángeles celestiales? Qué cosa más hermosa, ¿verdad? Amén. Entonces, amados hermanos, con esta breve introducción, los invitamos a que se pongan cómodos y podamos comenzar a escudriñar, a leer esta hermosa porción de la Torah. Los invitamos a que se pongan cómodos, a que estén con sus cuadernos de apuntes y sus Biblias a mano y puedan seguir con nosotros juntos la lectura de esta hermosa porción. Como les decimos siempre, vamos a proyectar los versículos que corresponden a la porción desde la Torah y los versículos de apoyo. Entonces vamos a leerlos nosotros en varias versiones y ustedes los apuntan para luego, cuando revisen este video nuevamente en nuestro canal de YouTube, ustedes puedan tener a mano y puedan complementar su aprendizaje. Amén. Amén. Entonces vámonos a la Torah. Ven ustedes en su pantalla la porción número 18, Mishpatim, y la base bíblica está en el libro de Shemot, de Éxodo, capítulo 21 hasta el capítulo 24, verso 18. La porción profética está en el libro de Jeremías, y de Brit Hadashah, bueno, están varios, está Lucas, está Mateo, está Yohanan y muchos otros versículos otros libros que vamos a consultar conforme vayamos avanzando en la lectura de esta hermosa porción. Muy bien, hermanos, entonces comencemos. Vamos a leer el versículo número 1 del capítulo 21 de Shemot. Estos son los secretos que tú pondrás delante de ellos. Amén. Hermanos, la palabra sentencia, ordenanza, en hebreo se dice mishpat, que está en el Strong 49-41 y significa decreto, costumbre, juicios, regulaciones, preceptos, etcétera, etcétera. Lo que hace referencia a estatutos o decretos establecidos por Yahweh para el comportamiento de su pueblo, pero en relación con ¿quién? Con su prójimo. La Escritura tiene un sinnúmero de normas a seguir en esta área, las cuales serán conocidas en las próximas porciones que vayamos aprendiendo y leyendo, ¿verdad? Sin embargo, hoy queremos resaltar el propósito de que estas tienen en medio de la congregación de los santos. Efesios 4:31-32 dice: líbrense de toda amargura, arrebato de cólera, ira, imposiciones violentas, calumnias y todo rencor.
En cambio, sean benignos unos con otros, de corazón tierno y perdonándose el uno al otro, así como el Mashiach Yahweh los perdonará. Amén. Versículo 2. Si tú compras un esclavo hebreo, él trabajará 6 años, pero en el 7º se le dará la libertad sin que tenga que pagar nada. Hermanos amados, aunque la palabra usada para siervo y esclavo es la misma en el hebreo, había una clara distinción entre un estatus y otro. No era lo mismo ser siervo que ser esclavo. Entonces vamos a ver acá algunas cosas. Primero, un hebreo no podía tener a otro hebreo como esclavo, sino como siervo, es decir, con ciertos derechos y obligaciones. Este estatuto sería temporal, es decir, que en el año de Shemitah, cada 7 años, debía ser liberado. Dicha ley aplicaba solamente a esclavos hebreos, no hacía alusión al extranjero. Entonces, de forma alegórica, cuando estudiamos a nivel remes de los 6 años de servidumbre, se puede entender que los 6,000 años en los que la humanidad estaría bajo servidumbre del pecado, ¿para qué? Para ser liberados en el Shabbat milenial, ¿verdad? Entonces debemos cuidarnos, hermanos, de no perder ese Shabbat. Esta es la razón por la cual nos preparamos bajo el entendimiento profético que para el milenio lo leemos en Isaías en 66, de 22 al 23. Porque así como los nuevos cielos y la nueva tierra que yo hago continuarán en mi presencia, dice Yahweh, así también su cera, su descendencia y el nombre de ustedes continuarán. Todos los meses en Rosh Hodesh y todas las semanas en Shabbat, todos los vivientes, toda carne, vendrán a adorar en mi presencia, dice Yahweh. Amén. Y si nos vamos al Brit Hadashah, en Hebreos, el capítulo 4, 9, 10 dice, por tanto, queda el guardar el Shabbat para el pueblo de Yahweh, porque el que ha entrado en el reposo de Yahweh, también ha reposado en sus propias obras, como Yahweh de las suyas. Amén. Amén. Bien, vamos al versículo 3. Si él vino soltero, se irá soltero. Si estaba casado cuando vino, su esposa irá con él cuando él se vaya. Amén. Entonces, este versículo hace referencia a que nada le sería quitado durante su servicio, y tampoco le sería añadido, ¿verdad? Como leemos ahí. Si entró a servir con familia, el amo se encargaría también de emplearla y sustentarla a cambio de su servicio. Al fin de este periodo, todos quedarían libres. Toda la familia de Israel entró en servidumbre en Egipto y toda la familia debía salir hasta los huesos de Joseph, recuerden ustedes, ¿verdad? Y de los patriarcas que salieron de allá. Recordemos Shemot 12, 31 y 32. Él mandó a llamar a Moshe y a Aarón por la noche y dijo: levántense y dejen mi pueblo, ambos ustedes y los hijos de Israel, y váyanse, sirvan a Yahweh como han dicho, lleven ambos sus rebaños y sus manadas, como ustedes dijeron, y váyanse de aquí, pero bendíganme también. Y en el Brit Hadashah también se establece una aplicación similar. Shemot de 12, 31, 32 dice, para todos los Melo Hagoim, para todos aquellos justos de las naciones. Y en Hechos 16, 33, 34 nos dice, y tomándolos en aquella hora de la noche, les lavó las heridas, y al instante fue bautizado él y todos los suyos, y los hizo subir a la casa, y les puso la mesa, y se regocijó grandemente con toda su casa, dice el versículo, de haber creído en Adonai. El Eterno siempre tiene el anhelo de liberar a toda su casa y a toda su familia. Entonces, hermanos, es necesario llevarle el mensaje a todas nuestras familias, ¿verdad? Especialmente con nuestro ejemplo de cómo el Padre nos está transformando nuestras vidas, porque esa es la forma de que van a reconocer que hay algo nuevo en nosotros, ¿verdad? Amén. 21:4. Pero si su amo le dio una esposa y ella le dio a luz hijos o hijas, entonces la esposa y los hijos pertenecen al amo de ella y él se irá solo. En ese tiempo se acostumbraba que el amo le daba una mujer a su siervo, con el fin de obtener otros esclavos que le sirvieran después de la liberación de éste. Ahora, con base en lo anteriormente expuesto que acabamos de decir, este caso se trataba de una esclava
no hebrea, para lo cual no aplicaba la regulación de dicha liberación. 5 y 6. Sin embargo, si el esclavo declara: yo amo a mi amo, a mi esposa y a mis hijos, así que no quiero ser libre, entonces su amo lo traerá delante de Elohim, y allí en la puerta o en los postes de la puerta, su amo le perforará la oreja con un punzón, y el hombre será su esclavo de por vida. A ver, podría darse el caso, hermanos, de que el siervo no quisiera dejar a su amo por diferentes razones. En tal caso, debía llevarse donde los jueces con el objetivo de que, en frente de testigos, se evidenciara que era la voluntad del siervo y no negligencia del amo al no liberarlo. Una vez delante de los jueces, se le hacía una marca en la oreja, como dice el versículo, que mostraba dicho compromiso. El término para siempre, que se ve en las escrituras, se refiere al siguiente jubileo, el cual acontece cada 50 años, ¿verdad? Entonces, hablamos en todos los casos con respecto a los límites establecidos de Israel y para el pueblo de Israel. 7. Si un hombre vende a su hija como esclava, ella no será libre como los hombres esclavos. Bueno. En algunas oportunidades, una manera de salir de la pobreza era vender a su hija a algún hombre que tuviera recursos, para así salir de dicha pobreza, o por lo menos para disminuirlo en algo, ¿verdad? En tal caso, se vendía para ser tomada como esposa para el amo, para su hijo o para ser redimida. Es decir, que alguien más pagaba por su rescate. No podía ser cedida a alguien más que no fuera el amo o algún hijo de éste. Este es un tema tan escabroso y puede ser visto en dos perspectivas, ¿verdad? La primera sería lo denigrante que es ver cómo la mujer es puesta como mercancía al ser vendida como, digamos, como un objeto o como si fuera un animal, ¿verdad? Y si tenía suerte, sería redimida por otro, ¿verdad? Si pagaba por su rescate. Ahora, esto correspondería comúnmente al pensamiento de una mente occidental moderna, resultado de expresión, digamos, muy machista, ¿verdad? Y del feminismo actual. La segunda es evidenciar el valor de dignidad que la mujer podía llegar a tener al ostentar en sí misma el precio que sacaba de la pobreza a su familia. Era como una joya que se cuidaba para ser entregada al hombre que tuviera el recurso para pagar por dicha joya. Amén. Cosa que hoy no sucede, ni en la crianza, ni bajo la moralidad moderna, y menos con el valor que a la misma mujer de hoy se le quiere dar, debido al estigma social y a la influencia del medio y de los medios en los que se le denigra: la televisión, la música y toda expresión moderna de arte. Por ejemplo, son cotizadas al exponer sus cuerpos hasta la vulgaridad, reflejando la superficialidad y el mínimo pudor, respeto y amor por sí mismas. ¿Verdad? Y eso lo vemos diariamente en la televisión, ¿no? En los comerciales, Así los concursos es. de belleza. Es decir, la mujer es muy expuesta, ¿no? Muy expuesto. Porque se la usa como un adorno, como algo de uso, como si fuera un metal, cualquier mercancía, ¿no? Que se la pueden poner ahí en exhibición. Nuestro comentario con este propósito es decir, más bien restaurando el valor de la mujer en este camino en el que estamos todos, en restaurar nuestra fe mediante las raíces hebreas, mediante el estudio de las raíces hebreas, ¿verdad? Pues no podemos esconder, porque está de buen tamaño, esa pésima interpretación que hizo el cristianismo y el catolicismo, ¿verdad? De decir que es simplemente una ayuda idónea, pero es mucho más que eso, ¿no? La traducción directa del término hebreo, el Eterno, bueno, Elohim dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le haré, más bien dice la traducción, una compañera que le corresponda. La mayoría de las versiones usan la palabra idónea, ¿verdad? En hebreo se dice neged, y que neged significa como si fuera una contraparte, una parte opositora, como un complemento, ¿verdad? Pero la mujer es puesta frente al varón como un complemento de perfección.
¿verdad? Para lograr y alcanzar los objetivos que el varón, que solo jamás lograría. Por eso necesitamos tener una esposa neutral como complemento, ¿no? Este principio es tan elevado que tenemos que entenderlo en la cultura de nuestros hermanos Yehudim, que de ellos aprendemos el siguiente enunciado, ¿verdad? De vivir en la congregación. Dice: lo mío es de ella, lo de ella es de ella, y lo nuestro le pertenece a ella. Es decir, Amén. es una máxima hermosa, ¿verdad? Todo lo que es mío como esposo es de ella, lo de ella sigue siendo de ella, y lo nuestro, lo que podamos construir en conjunto, es de ella. Le mostramos el valor, ahí le damos el valor, ahí se nota el valor que tiene la mujer para nosotros, ¿verdad? Como pueblo. 21:10. Si él se casa con otra esposa, él no reducirá su comida, ropas o derechos maritales. Amén. Si el amo tomaba para sí otra mujer, no podía menospreciar a la primera, ni disminuirle los privilegios que ésta tenía antes de tomar por otra. Amén. Amén. El 12. Cualquiera que ataque a una persona y cause su muerte tiene que ser puesto a muerte. Amén. Entonces acá vemos que Yahweh delega la autoridad de ejecutar sentencia de muerte sobre alguien que comete homicidio. El mandamiento de no matar hace referencia específicamente al homicidio, no así en referencia a la justicia, o puede darse el caso de defensa propia. Miren cómo estamos tan alejados de la Torah. Mucha gente está tan alojada, no tiene temor de Dios, que mata sin pena ni gloria, ¿no? Las personas, sin tener el más mínimo temor de nuestro Abba, de Yahweh. Y que en mi país recientemente han asesinado a una madre y a una hija, ¿no? Amigas nuestras, sin más ni más, por dinero. Eso tiene un castigo. Obviamente ellos están ya en la cárcel, tienen una condena sin indulto de casi de 30 años, pero sin embargo el verdadero juicio va a caer sobre ellos cuando estén en presencia del Padre, ¿verdad? Amén. Amén. Leemos el 14 y 15. Pero si alguno de su propia voluntad mata a otro deliberadamente después de premeditarlo, lo tomarás aún de mi altar y lo matarás. Correcto, eso es Cualquiera que ataque a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Miren esto. Hermanos, fíjense, es tan alta la estima que se debe tener hacia nuestros padres que solo el hecho de herirlos ya es causa de muerte. Y ¿saben qué? No es herirlos solamente a golpes, es con palabras también. A veces cuando somos jóvenes no nos damos cuenta, ¿no? Y somos contestones y rebeldes con nuestros padres. Pero leyendo la Torah sabemos que el honrar a nuestros padres nos da coronas de vida, ¿verdad? Amén. Amén. Entonces hay que enseñar a nuestros hijos que eso es pena de muerte, ¿no? Es causal de muerte. 17. Cualquiera que maldiga a su padre o madre tiene que ser puesto a muerte. Wow. Este mandamiento, fíjense, va más allá todavía, ¿verdad? Hace daño físico. Hace referencia al daño espiritual al que se hablaba hace un momento. Lo que nos enseña que cualquier daño a nuestros padres es causal de muerte. 19. A ver. 18 y 19, por favor. Si dos personas pelean y una golpea a la otra con una piedra o con su puño y la persona herida no muere pero tiene que quedarse en cama, entonces, si se recupera lo suficiente para poder caminar por fuera, aún con bastón, el que atacó será libre de toda culpa, excepto de compensarlo por la pérdida de tiempo y tomar la responsabilidad por su cuidado hasta que la recuperación sea completa. Qué hermoso, ¿verdad? Aquí, entonces, nuestro Abacadosh establece lo que ahora conocemos como la indemnización por daños que afecten la capacidad de trabajar a aquel al cual se le fue hecho el daño, ¿verdad? Es decir, si alguien causa algún daño a otra persona y esto le impide trabajar, el que infringió el daño tiene que pagar una indemnización hasta que el otro esté completamente restablecido y pueda volver al trabajo. ¿Qué tal? Mucha justicia, ¿verdad? Así tiene que ser. 21:20. Si una persona golpea con una caña a su esclavo
o su esclava tan severamente que muere, él será castigado. Miren, este mandamiento garantizaba que no existiera abuso por parte del amo sobre su siervo. Esto medía el castigo que el siervo recibiría y hasta qué punto el amo podía impartir su propio juicio. Esto en muchos países no se ha incumplido, ¿verdad? Mucha gente castiga cuando había el pongueaje y en los pueblos, ¿no? Los hacendados trataban como a animales, ¿no? ¿Verdad? Así es. Bien, 21. Excepto si el esclavo sobrevive por un día o dos, no será castigado, puesto que el esclavo es su propiedad. Bien, por otra parte entonces, este mandamiento garantizaba que el siervo no tomará represalias contra su amo, debido al trato o, digamos, esa disciplina que el amo le ejercía. Entonces estaba enseñando al pueblo a no dar lugar a la venganza, ya que ella solo puede ser ejecutado por ¿quién? Por nuestro abacados, por el Eterno, ¿verdad? Amén. Romanos 12:19 dice: Amados, no se venguen ustedes mismos, déjenlo todo a la ira divina, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice Yahweh. Amén, está clarito, ¿verdad? 22. Si algunos están peleando uno con otro y de casualidad hieren a una mujer preñada tan severamente que aborte al niño y no muera, entonces, aun si no tiene otro daño, tiene que ser multado. Pagará la cantidad que imponga el esposo de la mujer y confirmado por los jueces. A ver, este era, digamos, como una especie de aborto, ¿no? Pero un aborto no considerado como un homicidio. Pero sí era considerado una falta que tenía que ser redimida, ¿verdad? Tenía que tener una compensación. En este caso se pagaba una multa, dice el versículo, que se establecía en conjunto entre el marido y los afectados, bueno, la mujer afectada y los jueces, ¿no? 23. Pero si hay algún daño, entonces darás vida por vida. Bueno, sin embargo, si este accidente causaba la muerte de la mujer, entonces ahí vemos que el pago sería pagar con vida por esa vida. Los sabios discrepan en este punto en el hecho de que existen dos opiniones diferentes. Una dice que en efecto debe morir aquel que causó la muerte, pero hay otra posición que plantea que aquel que causó la muerte debe pagar el valor monetario de ella como si hubiese sido vendida. 24 y 25. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y magulladura por magulladura. A ver, este ha sido uno de los mandamientos más mal utilizados de todos, puesto que muchos lo ven como que hay un permiso de venganza, ¿verdad? Pero este realmente fue un mandamiento dado a los jueces de Israel para que actuaran justamente. Es decir, que conforme fuera la ofensa, fuera la retribución. Estaba dirigido únicamente a los jueces, pero como una medida de parte de nuestro Abacadosh para ser equilibrados en sus sentencias. Amén. 26. Si una persona golpea el ojo de su esclavo o esclava y lo destruye, él lo tiene que dejar libre, lo tiene que dejar ir libre en compensación por su ojo. Cualquier hecho entonces que causara la pérdida de alguno de los miembros de su cuerpo sería la causa de su libertad para un siervo. Es decir, que ya sea por una disciplina o por un accidente de trabajo, si el siervo hubiera perdido cualquiera de sus miembros, este quedaba automáticamente en libertad, puesto que esto violaría el principio de tener que salir como había ingresado a su servicio, que habíamos visto al principio, ¿verdad? Que si entraba como amo, entraba como siervo, salía como siervo, ¿no? Entonces tenía que salir este esclavo de la misma forma en la que ingresó, ¿verdad? 28-29. Si un buey acornea de muerte a un hombre o a una mujer, el buey tiene que ser apedreado y su carne no se comerá, y el dueño del buey ya no tendrá más obligación. Sin embargo, si el buey tenía el hábito de acornear en el pasado y el dueño fue advertido, pero no lo encerró y terminó matando a un hombre o una mujer, entonces el buey tiene que ser apedreado y el dueño también será puesto a muerte. Bien, el hecho de saber que su animal representaba un peligro para la vida de alguien o de la comunidad donde estaban
y por esto el dueño no tomara las medidas pertinentes para cuidar que éste no dañara a nadie, era considerado como un homicidio, fíjense ustedes, ¿verdad? En caso de que llegara a ocurrir un accidente. Pero también, como no tenía ese cuidado, entonces se consideraba al dueño de los animales peligrosos como un negligente. Así es. 21, 31 y 32. Si el buey acornea a un hijo o a una hija, el mismo estatuto se aplica. El anterior, ¿verdad? Si el buey acornea a un esclavo o esclava, el dueño dará al amo de ellos 12 onzas de plata y el buey tiene que ser apedreado de muerte. Amén. En el caso de que fuera un siervo el herido, vemos acá que el dueño del toro debía pagar el valor del mismo al amo del siervo, y el toro, entonces, como vemos ahí, debería ser sacrificado, ¿verdad? Cambiamos de capítulo, vamos a leer el versículo 1. Si alguien roba un buey o una oveja y la sacrifica o la vende, pagará 5 bueyes por un buey y 4 ovejas por una oveja. Si ustedes se fijan en su pantalla, ahí dice Torah sobre la restitución. ¿Cuál es el significado de la palabra Torah? Mandamiento, Es obediencia. Instrucción, ¿no? Instrucción. Entonces aquí vemos que dice instrucción sobre la restitución. O sea, eso es una orden que nos está dando nuestro Abba. Bien, entonces, el hecho de robar, hermanos, ya de por sí es una violación a una de las 10 palabras, uno de los 10 mandamientos que nos dicen no robarás, ¿verdad? Y por consiguiente lleva en sí, obviamente, un castigo. Es por eso que el ladrón es forzado a pagar 5 veces más del valor hurtado. 2. Si un ladrón es sorprendido en el acto de irrumpir y es golpeado de muerte, no es asesinato. Ok, acá entonces esto nos enseña que el acto de matar en defensa propia no es considerado un pecado ante Yahweh. Está escrito en la Torah. 3. A no ser que suceda después de la salida del sol, en cuyo caso es asesinato. Un ladrón tiene que restituir, así que si él no tiene nada, él mismo tiene que ser vendido para restituir la pérdida del robo. Amén. Si el ladrón entonces era visto a plena luz del día en su fechoría, entonces tenía que ser denunciado y debía pagar la indemnización que estaba establecida, ¿verdad? En caso de no poder, sería vendido como un esclavo para pagar con su vida el precio de lo que había robado. Ahora, la diferencia entre el día y la noche en estos dos últimos versos está en la posibilidad de matar en la noche o denunciar en el día al ladrón, ¿verdad? Estriba entonces en la condición visual. Esto es bien, fíjense que meticuloso es nuestro Padre. En la oscuridad no podemos determinar con exactitud a las personas, es muy difícil distinguir, ¿verdad? Y por otro lado, también en oscuras podemos sufrir también lesiones, ¿verdad? O incluso estar en peligro de muerte, ¿verdad? Bien, ustedes sigan leyendo el versículo 22, capítulo 22, y vamos a irnos a el 7 y 8. Si una persona confía en mano de su vecino dinero o bienes y son robados de la casa del depositario, entonces, si el ladrón es encontrado, él tiene que pagar el doble. Pero si el ladrón no es encontrado, entonces el dueño de la casa se presentará ante los jueces para determinar si él metió la mano en la propiedad de su vecino. Bien, acá vemos una vez más este asunto del robo, ¿verdad? En este caso no es impuesto al dueño en sí mismo, sino a alguien en el que fue depositada la custodia del bien. Esto hace al ladrón doblemente responsable, puesto que estaba robando al dueño y al mismo tiempo a aquel que custodiaba dicho bien. Vamos al 14. Si alguien toma algo prestado de su vecino y sufre daño o muere, y el dueño no está presente, él tiene que hacer restitución. Amén. Entonces, este misbot nos enseña el valor de la responsabilidad. Es decir, que somos responsables de todo aquello que nos es confiado. Al mismo tiempo nos enseña a ser cuidadosos de lo que no nos pertenece y que está en nuestras manos. Nosotros, por ejemplo, hemos sido confiados en las manos de Yeshua y ninguno de nosotros, por sus promesas, se va a perder, ¿verdad? Acá pueden leer Yohanan 10 y 17.
Vamos al 16. Si un hombre seduce a una virgen que no está comprometida para casarse y duerme con ella, él tiene que pagar el precio de la dote por ella para que sea su esposa. Bien, entonces acá correspondía el compromiso de matrimonio. ¿Cuál es el compromiso? Era el pago de la dote. En este caso aplicaba el pago por el hecho de haber accedido al haber sido seducida, ni siquiera todavía comprometida, ¿no? Ya con la seducción simplemente ya tenías que dar tu dote. El 18 dice, no permitirás que una hechicera viva. No dejarás con vida a la hechicera. Este mandamiento enseña a erradicar por completo el mal del pueblo. Este es un pecado que Yahweh aborrece hasta llevarlo a la muerte. Amén. El 20 dice, aquel que ofreciere sacrificios a los dioses será muerto. Solamente podrá hacerlos aquí a Adonai. Amén. Amén. De la misma manera que en el anterior versículo, debía aplicarse la pena de muerte sobre aquel que practicara la idolatría como al que practicara la hechicería. Esto nos enseña que para el Eterno estos pecados están en el mismo nivel de abominación. Debemos destacar una vez más el pago y la retribución que las familias reciben cuando han practicado la idolatría. Amén. En Tehilim 135, 15 al 18, Salmos 135, 15 al 18 dice, los ídolos de los Goim son no más que oro y plata, la obra de sus manos humanas. Ellos tienen bocas, pero no pueden hablar. Tienen ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Y no tienen aliento en sus bocas. Aquellos que los hacen serán como ellos, junto con todos los que confíen en ellos. Wow. Entonces, está clarito. Hay 21. No puedes dañar ni oprimir a un extranjero que viva contigo, porque tú mismo fuiste extranjero en la tierra de Egipto. Amén. Entonces, el hecho de ser extranjero y de no tener ciertos derechos en la tierra de Israel no significaba que debía ser menospreciado o maltratado. Entonces, a través de este mandamiento, Elohim le estaba recordando al pueblo de dónde él los había sacado. Hermanos amados, a veces corremos el riesgo de menospreciar a los demás, ¿verdad? Pero debemos recordar de dónde Adonai nos ha sacado. Y no solo eso, sino que el cumplimiento de este mandamiento y el amor con que se ejecute permite atraer grandes bendiciones, como lo fue para Ruth, ¿verdad? La moabita, la extranjera, que vendría del rey David y por ende nuestro Mashiach Yeshua, en ese orden, ¿verdad? Ruth 2.10 dice, ella cayó de bruces, postrándose, y le dijo a él, ¿cómo es que me estás mostrando tanto favor? ¿Por qué me estás prestando atención? Después de todo, yo soy solo una extranjera. Hermanos, esto nos enseña el gran valor que para Adonai tienen los extranjeros, y que si son llamados a Israel, es porque grandes planes hay para cada uno de ellos. Mientras estuvimos fuera del pacto, éramos extranjeros, ¿verdad? Efesios 2.19 nos dice, así que entonces ya no son extranjeros ni desconocidos, por el contrario, ustedes son conciudadanos con el pueblo de Yahweh y miembros de la misma familia de Yahweh. Mis hermanos, Isaías 56, 6 y 7 dice, y los extranjeros que se unen a Yahweh para servirle, para amar el nombre de Yahweh y para ser sus obreros, todos los que guardan Shabbat y no lo profanan, amén, y se mantengan firmes a mi pacto, yo los traeré a mi monte Kadosh y los haré regocijarse en mi casa de oración. Sus ofrendas quemadas y sus sacrificios serán aceptados en mi altar, porque mi casa será llamada una casa de oración para todas las naciones. Amén. Hermanos, aunque muchos hoy en día hayan caído en el error de decir que estas leyes son solamente para los judíos y las promesas y bendiciones para la iglesia cristiana, ahora entendemos que no hay concordancia, ¿verdad?, en dicho planteamiento, y no tiene sentido tal afirmación. Es decir, no hay dos leyes y no hay mandamientos nuevos dados por Yeshua, ¿verdad? Eso es
está muy relacionado con la teología de reemplazo. Éxodo 12:49 dice: la misma Torá se aplicará igualmente al ciudadano y al extranjero viviendo entre ustedes, es decir, a los mismos, ¿verdad? Levítico 24:22 también nos dice algo muy hermoso, dice: aplicarás la misma regla de juicio al extranjero como al ciudadano, porque yo soy Yahweh tu Elohim. Y Números 15:29 dice: no importa si eres ciudadano de Israel o un extranjero viviendo con ellos, ustedes tendrán una ley para quien sea que haga algo mal por error. O sea, ¿te das cuenta? Es para todos. 22:22. No abusarás de ninguna viuda ni huérfana. Adonai, hermanos, tiene muy en cuenta a los más necesitados. Es por esto que demanda de su pueblo un corazón sensible para este tipo de personas. Hermanos, este mandamiento debemos aprender algo muy poderoso, y es que es la bendición del menospreciado. Sobre este tipo de personas, en desamparo reposa una bendición muy especial. Los jajamín en Israel conocen muy bien este principio que hay, que sobre la cabeza de una viuda, huérfano, extranjero o desamparado, ¿verdad? Dice, la bendición del menospreciado caerá sobre todo aquel que los acoja con amor y los bendiga con una ayuda en su dura travesía. Son buenos depositarios de nuestra sedaká, es la caridad, la justicia que hay que aplicar, ¿verdad? Proverbios 19:17 nos dice: aquel que es bondadoso con el pobre le presta a Adonai, y él le pagará de acuerdo a su buena obra. Amén. Entonces, hermanos, qué maravilloso es tener a nuestro Abacadosh como deudor, ¿verdad? Porque él nos paga con mejores intereses. 25. Si prestas dinero a uno de mi pueblo que es pobre, no puedes tratar con él como lo haría un acreedor y no le cobrarás interés. Amén. Hermanos, la justicia y la misericordia deben ser características, digamos que esenciales en el pueblo del Eterno, ¿verdad? El hecho de prestar a un hermano necesitado y cobrarle más de lo prestado no es un acto de misericordia. Yeshua nos dijo en Lucas 6:35 y 36: ustedes, en cambio, amen a sus enemigos y hagan el bien y presten sin esperar ningún Amén. provecho. Entonces su recompensa será grande y serán hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso para con los ingratos y los perversos. Sean compasivos como también su Padre es compasivo. Amén. Clarísimo, ¿verdad? 27. Dice: porque es su única prenda de vestir, él la necesita para arroparse. Bueno, 26 y 27 le leo para el mayor contexto. Si tomas el abrigo de tu vecino como prenda, se lo devolverás cuando se ponga el sol. Porque, dice el 27, es su única prenda de vestir, él la necesita para arroparse. ¿Qué otra cosa tiene para dormir? Además, si él clama a mí, yo escucharé, porque yo soy compasivo. Amén. 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 29. 28-29. No maldecirás a los Elohim, jueces, y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. No tardarás en ofrecer de tu cosecha de grano, aceite de oliva o vino. El primogénito de tus hijos tiene que dármelo a mí. Ok. Lo primero que siempre vemos que lo primero que tenemos, que cosechamos, que logramos, siempre pertenece a Yahweh. El primer fruto, la primera producción, incluso hasta el primer hijo. Este último era consagrado para el servicio de Elohim. Es importante darlo en el tiempo establecido, pues haciendo esto le estamos diciendo al Altísimo que Él es lo primero en nuestra vida. Es además un acto de nuestra inmuná, ¿verdad? Puesto que confiamos en que nos dará y nos dará en abundancia. Perdón. 30. Tienes que hacer lo mismo con tus bueyes y tus ovejas. Se quedará con su madre 7 días y en el 8º día tienes que dármelo a mí. 30, ¿no? Entonces, vemos acá que lo mismo ocurría con las crías del ganado. Una vez pasados los 8 días, debían ser llevados, ¿verdad? Ahora, los 2 versículos anteriores nos enseñan la importancia de separar lo primero para el Eterno y darle a Él lo mejor de lo mejor. Estos son los actos de intimidad y compromiso personal que más valora Adonai.
se debe hacer en los tiempos señalados y con mucha alegría. La palabra dice en 2 Corintios que Yahweh ama al dador alegre, ¿verdad? Amén. 31. Tienes que ser un pueblo especialmente apartado, por lo tanto no comerás ningún animal despedazado por animales salvajes en el campo, más bien échalo a los perros. Bien. Este mandamiento, hermanos, nos enseña la santidad a través de lo que comemos. A Yahweh le importa lo que comemos, lo ha escrito. Debemos honrarlo cómo, dónde y en lo que comemos. No tenemos que olvidarnos que ahora somos nosotros el templo del Ruach, ¿verdad? Romanos 8:9 dice, pero ustedes no se identifican con su vieja naturaleza, sino con el espíritu, con el Ruach, con tal que el Ruach HaKodesh de Yahweh esté viviendo dentro de ustedes. Porque cualquiera que no tenga el Ruach del Mashiach no le pertenece a él. Amén. Capítulo 23, verso 1. No levantarás falsos rumores, no te concertarás con el perverso ofreciendo testimonio falso. Ok. Yahweh, hermanos, aborrece la calumnia. Cualquiera que la practique se hace abominable ante su presencia. Hay muchas características en las que hablan neciamente y fíjense, la palabra nos advierte de esos frutos de muerte. Vámonos a Romanos 1, 29 al 31. Están llenos de toda clase de perversidad, maldad, avaricia y vicios, repletos de envidia, asesinatos, disputas, engaños y mala voluntad. Son murmuradores, calumniadores, aborrecedores de Yahweh, son insolentes, arrogantes y jactanciosos, traman hechos malvados, son desobedientes a sus padres, son estúpidos, desleales, despiadados e implacables. Hermanos, ustedes y nosotros, como nuevas criaturas, hemos dejado atrás toda esta basura que acabamos de leer, ¿verdad? O deberíamos haberla echado en nuestras vidas. Entonces ahora tenemos que enfocarnos en lo que nos lleva a bendición y bienestar. Vayamos al Salmo 1, del 1 al 3. Bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos, y no ha estado en camino de pecadores, ni se ha sentado con los escarnecedores. Su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita día y noche. Es como árbol plantado junto a corrientes de agua, da su fruto en temporada, sus hojas nunca marchitan, todo lo que hace prospera. Amén. Amén. Bien, vamos a ver el 4 y el 5 entonces. Si te encuentras el buey o asno de tu enemigo extraviado, lo devolverás a él. Si ves el asno que pertenece a tu enemigo caído debajo de su carga, no pasarás de largo, sino que irás a ayudarlo, a librarlo. Amén. Hermanos, la Torah nos enseña a amar a nuestros enemigos. Nos exhorta a prestarle servicio cuando nos necesita. Por su parte, también la enseñanza de Yeshua da una reafirmación, ¿verdad?, de este principio, que al parecer había sido olvidado o pasado por alto en su tiempo. Rab Shaul, el apóstol Pablo, nos dijo en Romanos 12:20, así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, pues al actuar así, le harás arder la cara de vergüenza. 7. Mantente alejado del fraude y no causes la muerte del inocente y justo, porque yo no justificaré al perverso. Bien. Aquí entonces Elohim exhorta a hacer juicios justos, ¿verdad? Condenar a un inocente, ya sea por conveniencia o por desconocimiento, acarrea culpabilidad para con el Eterno. Este versículo deberían leer los jueces de nuestros países, ¿no? Los fiscales, que no hacen justicia, hacen injusticia, ¿no? Proverbios 11:1 dice, pesas falsas son abominación delante de Yahweh, mas las pesas exactas le complacen. Ellos hablan de justicia, ¿no?, de equidad. Y Proverbios 16:11 también dice, la balanza y pesas de justicia tienen su origen en Yahweh y sus obras son en medida justa. Amén. Versículo 12.
Por 6 días trabajarás, pero en el 7º día descansarás, para que tu buey y asno puedan descansar, y el hijo de tu esclava y el extranjero sean renovados. Amén. Hermanos, uno de los objetivos del Shabbat es el descanso de toda obra con el fin de renovar ¿qué? Nuestras fuerzas, ¿verdad? Ya sea como nosotros en persona, nuestros hijos, nuestros animales, así como algún extranjero que more con nosotros. Hermanos, el estrés ha sido catalogado como la enfermedad del siglo XXI, ¿verdad? La principal razón es que muchos se olvidan de que Yahweh estableció un día para descansar y así evitar, entre otras cosas, justamente que el estrés. Además, nos estamos perdiendo de ver la escritura cumplida en nosotros, promesas tan poderosas que desestimamos por nuestra ignorancia y desobediencia a este mandamiento. En Isaías 58, 13 y 14 dice: si retraes tu pie en Shabbat de perseguir tus propios intereses en mi día Kadosh, en mi día santo, si llamas al Shabbat una delicia, el día Kadosh de Yahweh, digno de honrar, entonces lo honras no haciendo tus cosas usuales, ni persiguiendo tus intereses, ni hablando de ellos. Si lo haces, encontrarás delicia en Yahweh, y yo te haré montar sobre las alturas de la tierra y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque la boca de Yahweh ha hablado. Amén. Hermanos, en el reposo de Shabbat se cumple el principio de esperar en Él y confiar plenamente en su infinito amor y su cuidado, ¿verdad? Isaías 40:31 dice: pero aquellos que esperan en Yahweh renovarán sus fuerzas, ellos volarán en lo alto como con alas de águila. Cuando estén corriendo no se fatigarán, cuando estén caminando no se cansarán. Amén. Baruch Hashem. 23:3. Presta atención a todo lo que yo te he dicho, no invoques los nombres de otros dioses, ni aún sean escuchados cruzando tus labios. Bien, acá la prohibición consistía en mencionarles de forma tal que se adoraran o se honraran. ¿Bien? No así para identificarlos, pero es importante que se disminúe su uso y que vayamos restaurando nuestro hablar para mencionarlos lo menos posible, ¿verdad? En Oseas 2:16-17 dice: y en ese día declara Yahweh, me llamarás Ishi, mi esposo, y no me llamarás más Baali, mi señor, porque quitaré de sus bocas los nombres de los Baalín, señores, y nunca más se mencionarán sus nombres. Y en Sofonías también nos dice: porque entonces, Sofonías 3:9 dice: porque entonces haré a los pueblos puros de lenguaje, para que todos invoquen a Yahweh por nombre y le sirvan de común acuerdo. Amén. Acá tampoco nos está prohibiendo no decir el nombre de Yahweh, ¿verdad? Entonces, nosotros en este proceso de restauración en nuestra emuná estamos restaurando los nombres Kadosh también, ¿no? Yahweh, Yeshua, Elohim, etc., ¿no? 23:18. No ofrecerás la sangre de mi sacrificio con pan leudado, ni la grasa de mi fiesta permanecerá toda la noche hasta la mañana. Hermanos, el sacrificio de Yahweh debe ser íntegro. Acá se está haciendo una alusión a Pesaj, conforme a todo lo que él ha establecido. Ahora, es bien común escuchar frases, digamos, muy trilladas, como Dios mira mi corazón, ¿no? Para justificar nuestra negligencia o rebeldía, y aunque se haga de corazón, hermanos, Yahweh no mira con agrado lo que no está en su voluntad. No mira con agrado aquello que se sale de lo que Él ha establecido. Para Él es tan importante el fin como los medios. Es decir, ¿cuáles son los medios? Sus medios se llaman mandamientos, para que el fin, lo cual será el resultado, sea como lo esperamos, es decir, que sea un resultado exitoso, ¿verdad? Amén. 20:21. Yo estoy enviando mi malaj, mi ángel, delante de ti para guardarte en el camino y te traiga al lugar que yo he preparado. Presta atención a él, escucha lo que él dice y no te rebeles contra él, porque él no perdonará ninguna obra de maldad tuya, puesto que mi nombre reside en él. Bien. En estos versículos que acabamos de leer, hay una clarísima referencia a Yeshua.
Pasajes como este nos permiten identificar la obra redentora de nuestro Mashiach desde la Torah, como un reflejo perfecto de los acontecimientos por venir. Pero dar a conocer su revelación está sujeta al deseo de Elohim, solo a quienes Él escoge dar. Entonces, analizamos la primera palabra de los 10 mandamientos bajo esta perspectiva mesiánica. Dice Shemot 22, Éxodo 22 dice: yo soy tu Elohim, quien los sacó de la tierra de Egipto, fuera de la casa de esclavitud. Entonces, ¿quién fue el que nos liberó de la servidumbre del pecado? ¿Por quién murió por nosotros? Yeshua, ¿verdad? Amén. 23-25. 23-25. Sí. Más arribita entonces. Aquí. Ya. Servirás a Adonai tu Elohim y Él bendecirá tu Amén. comida y tu agua. Yo quitaré la enfermedad de entre ustedes. Bendito Baruch Hashem. Hermanos, servir a nuestro Abacadosh siempre trae bendición, y una bendición integral. A veces pensamos en la bendición como algo que nos da de a poco en poco, ¿no? O en diferentes áreas de nuestra vida. Puede ser en la economía, en la salud, en la familia, etcétera, en lo que ustedes quieran. Pero la bendición que viene de Elohim, hermanos, es completa. Cuando Yahweh restaura de manera completa, ¿verdad? Íntegra y además perfecta. Cuando nuestro Abba bendice, lo hace en todas las áreas de nuestra vida. Vamos al versículo 24, 4. Paramos del versículo y leemos el versículo 4. Moshe escribió todas las palabras de Adonai. Él se levantó temprano en la mañana, edificó un altar al pie del monte y puso 12 grandes piedras para representar Amén. las 12 tribus de Israel. Hermanos, la Torah dada por Elohim fue transmitida y enseñada por Moshe al pueblo de Israel. Esta misma nos eleva espiritualmente, hermanos, llevándonos a tener una buena relación con nuestro Abacadosh. Vamos a ir al versículo 8, que es lo que... 7 y 8. Luego él tomó el libro del pacto y lo leyó en voz alta para que el pueblo pudiera oír, y ellos respondieron: nosotros haremos todo cuanto ha dicho Adonai, y escucharemos. Moshe tomó la sangre, la roció sobre el pueblo y dijo: esta es la sangre del pacto el cual Adonai ha hecho con ustedes de acuerdo a todas estas palabras. Amén. Hermanos, esta es una muy marcada tipología referente a lo que Yeshua haría para salvar a su pueblo y a aquellos que han de abrazar la Torah. Es decir, para recibir la Torah conforme al plan de Yahweh, cada israelita debe ser rociado por la sangre del Cordero. El acto de compromiso de Yahweh con su pueblo está basado en la palabra y en la sangre del Cordero, justamente, ¿verdad? Apocalipsis 14:12 nos dice: aquí se requiere la perseverancia de los santos, quienes guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yeshua. Bien, además es establecido por el mismo Cordero, ¿verdad? En las palabras que lo conectaban directamente, lo vemos en Shemot 20 y en Yohanan 14:15, ¿no? Cuando dice: si me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, no hay tal que existan dos listas distintas de mandamientos, solo es teología de reemplazo, hermanos. Si les hablan de esto en alguna congregación que vayan, huyan de ahí, ¿no? Huyan de ese sistema y saca la mayor cantidad de personas de ese lugar donde no están enseñando una muy buena, una sana doctrina. Bien, hermanos, esta porción contiene los mandamientos del 42 al 94 de los 613 que establece la Torah de nuestro Abacadosh. Y bueno, con esto habríamos acabado la lectura de esta porción 18, Mishpatim, y estamos agradecidos con nuestro Abba que nos ha permitido reunirnos un Shabbat más en su presencia para poder escuchar, entender y aprender algo más de esta porción una vez más que la leemos, ¿verdad? Amén. Amén. Baruch Hashem. Será con nosotros entonces, hermanos, hasta el siguiente Shabbat, si nuestro Padre Santo así lo permite, y nos vamos a encontrar nuevamente en este mismo canal. Amén. En tanto que la bendición de nuestro Abacadosh descienda sobre ustedes, que su Torah sea la luz que ilumine nuestro caminar durante toda esta semana.
Le agradecemos por todas las bendiciones recibidas durante la semana que pasó y agradecerle también por todo aquello que vamos a recibir de él esta semana que hoy comienza. Será con nosotros hasta el siguiente Shabbat, mis amados hermanos. Shavuot Tov. Shavuot Tov. Amén.